Buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Contabilidad. Nuestro equipo está conformado por Jan Fiestas More, Steven Hernández Camacho, Angie Imán Peña, Jefferson Jiménez Gómez y nuestro docente coordinador, el contador público colegiado Juan Antonio Chiquinta Alcalde. Y en esta oportunidad les hablaremos sobre la norma internacional de auditoría 230, documentación de auditoría. El alcance de esta norma trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor al momento de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. Naturaleza y propósito de la documentación de auditoría. La documentación de auditoría que cumple con los requerimientos establecidos por las normas internacionales de auditoría proporciona la evidencia sobre la que el auditor se basó para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales, así como la evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. El objetivo del auditor es preparar documentación que proporcione un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría, es decir, que cada una de las conclusiones a las que el auditor llega en el informe final de su trabajo debe tener un soporte adecuado, una documentación adecuada de su conclusión. Como siguiente objetivo que tiene el auditor es preparar la documentación que proporcione evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. Seguiríamos con las definiciones. En la NIA 230 se obtienen 3 definiciones. Documentación de auditoría, que no es otra cosa que el registro de los procedimientos de auditoría aplicados con la evidencia que se encuentra en la auditoría que estamos realizando. Otro sería archivo de auditoría, es donde se almacenan todas las evidencias, tanto físicas y electrónicas, de todo el registro de la documentación. La otra definición sería auditor experimentado, que no es otra cosa que la persona que tiene experiencia en la práctica en auditoría, en conocimiento razonable de los procesos de auditoría, de las NIAs, el entorno empresarial y las cuestiones de auditoría. Seguiríamos con los requerimientos. Para esto, tenemos la preparación oportuna de documentación de auditoría. El auditor tendrá que tener toda su documentación oportunamente, en otras palabras es que lo tenga para en el momento que se requiera la documentación. Seguiremos con la documentación de los procesos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. Para ello, el auditor tendrá que preparar su documentación para permitir a un auditor experimentado que no haya tenido contacto previo con la auditoría. Tendríamos que seguir con la compilación del archivo de auditoría. El auditor reunirá la documentación de la auditoría en el archivo y complementará el proceso administrativo de compilación oportunamente después de la fecha del informe de auditoría. Dentro de los papeles de auditoría existen las llamadas marcas de auditoría, que son símbolos estandarizados que se utilizan para hacer referencia a técnicas o procedimientos que se aplican de manera constante por los auditores.
y que además estos son interpretados de una misma manera por todos estos auditores que lo aplican. En otras palabras, estas son de aceptación general y de utilización constante. Por ejemplo, tenemos la letra S, que tiene un significado, que es con documentación sustentatoria. Y así con diferentes símbolos, con un diferente significado, los cuales todos son entendidos por los auditores y son aceptados por ellos mismos. Dentro de los papeles de trabajo se puede clasificar en generales y en específicos. Los generales concentran los documentos relacionados a los antecedentes, constitución, organización, operación, normativas, actas y otros documentos que son de obligación entregar por parte de los entes fiscalizados. Además que esto va a servir como referencia y consulta en varias auditorías futuras. Dentro de los generales están los índices, los cuales son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o alfanumérico. Estos permiten clasificar y ordenar los papeles de trabajo de manera lógica y directa para poder facilitar su identificación, localización y consulta. Estos índices tienen un propósito. El propósito principal es facilitar la elaboración del informe, pues va a permitir localizar las cédulas específicas con sus irregularidades y deficiencias detectadas en la revisión. La otra clasificación es los específicos. Dentro de los específicos se encuentran las cédulas sumarias, las cédulas auxiliares y las cédulas analíticas. En las cédulas sumarias se resumen las cifras, procedimientos, conclusiones del área, programa o rubro que ha sido sujeta a examen. Estas cédulas deben contener los principales indicadores contables o estadísticos de la operación, así como la comparación con los periodos anteriores. Esto se hace con el objetivo de poder detectar desviaciones importantes que puedan requerir alguna explicación, una aclaración o ampliar algún procedimiento. Los archivos de auditoría se pueden dividir en dos, en archivos permanentes o en archivos corrientes. Los archivos permanentes son aquellos que facilitan la preparación de los papeles de trabajo, especialmente para aquellas que requieran la referencia de documentos tales como contratos, dictámenes, etc. Mientras que los archivos corrientes facilita a la administración de todos los documentos que servirán de evidencia, comunicación e información durante la ejecución de la auditoría. Ahora un ejemplo de papeles de trabajo específico. Con el índice D tenemos a la cédula sumaria que hace referencia al rubro de existencias. El índice alfanumérico D-1 es una cédula auxiliar, el cual se enfoca en la cuenta de materias primas. El índice alfanumérico D-1/1 es una cédula analítica, el cual es una partida más específica y se enfoca en materia prima para productos manufacturados. Debemos tener en cuenta de que las partidas a analizar varían según el giro de negocio de la empresa. Ahora hemos planteado un caso práctico. Nos dice que ABC Tumbes Auditores y Asociados viene auditando a la empresa Mr. K. Isaac por el periodo de 2020 en el rubro de existencias. Se está analizando la cuenta 24, materias primas, harina de maíz. Según el estado de situación financiera, el rubro de existencias tiene un saldo de 92.160 soles. Según lo verificado en almacén, se tiene 4.200 kilogramos de harina de maíz a un costo de 2.15 soles el kilo. El 25 de octubre, la empresa compró 21.000 kilogramos de harina de maíz para la elaboración de panetones por campaña navideña. Según las partes de producción, el 1 de noviembre se consumió 17.000 kilogramos de harina de maíz comprada. Este papel de trabajo es una cédula sumaria, en la cual en la parte superior colocamos los datos de la empresa a auditar, la moneda, el periodo y el rubro contable, que en este caso es el de existencias. Vemos que en la parte superior derecha se encuentra el índice D, que hace referencia a que es una cédula sumaria de existencias. En el cuadro tenemos las cuentas contables, que comprenden el rubro de existencias como son
productos terminados, productos en proceso, materias primas, entre otros, los cuales se identifican con un índice alfanumérico. En este caso, analizaremos la cuenta 24, materias primas, que se identifica con el índice D-4. En la columna de importe histórico tenemos los saldos de las cuentas contables, los cuales los podemos obtener del estado de situación financiera o el libro mayor. Como se mencionó en el caso práctico, el rubro de existencias tiene un saldo de 92.160 soles y es el que aparece en el total. También podemos observar algunas marcas de auditoría, las cuales en el recuadro de trabajo realizado colocamos el significado de cada una de ellas. La primera marca, que significa que el importe ha sido chequeado con el estado de situación financiera, y la segunda es de suma conforme. Este papel de trabajo es una cédula auxiliar, identificada con el índice alfanumérico D-4. En el presente cuadro trabajaremos como primer punto la información de los movimientos de los ingresos y salidas de materia prima. Por un lado tenemos las compras, luego los despachos y finalmente el saldo. Según la información del caso práctico, nos dice que se compró 21.500 kilogramos de harina de maíz a un costo de 2.15 soles. Esto nos da un total de 46.225 soles. Según el área de producción, se utilizó 17.000 kilogramos de harina comprada. La diferencia entre lo comprado y lo despachado es de 4.500 kilogramos de harina de maíz, o su equivalente a 9.675 soles. Como segundo punto, tenemos la verificación de la materia prima en el almacén, el cual se ha encontrado 4.200 kilogramos. Si lo trasladamos en valor monetario, nos da 9.030 soles. Como último punto, realizamos la comparación entre lo auditado y la verificación de la materia prima. Según el primer resultado, tenemos un saldo de 4.200 kilogramos de harina de maíz, pero cuando se realizó la verificación solo se encontró 4.200 kilogramos de harina de maíz, generando una diferencia de 300 kilogramos de materia prima, equivalente a 645 soles. Para ello, se procede a realizar las conclusiones y recomendaciones de lo calculado. Para finalizar, volvemos a la cédula sumaria. Realizamos el ajuste respectivo por la diferencia encontrada y procedemos a realizar las conclusiones y recomendaciones. Como conclusiones, tenemos que en la partida de materias primas hay una diferencia de 645 soles, por lo que se procede a realizar el ajuste correspondiente, quedando un saldo en la partida de existencias de 91.515. Recomendaciones. Realizar el ajuste contable para demostrar en el estado financiero la disminución de materia prima y la pérdida como costo de producción. Recordemos que lo que se busca es reflejar una información real y razonable en los estados de situación financiera. Bien, este ha sido el aporte por parte de los alumnos de contabilidad de la Universidad Nacional de Tumbes. Muchas gracias por su atención.